Vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, del 28 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visitado, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a conocer el tiempo de nuestra visitación. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos, más cuando vemos que todo se acerca, Dios mío, que estemos atentos, Padre. Quita, Señor, los estorbos, quita los distractores, quita todo cansancio, toda pereza, todo desánimo, Señor. Atamos al hombre fuerte, Padre, en esta ciudad, Señor, y lo echamos al abismo. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea ministrada por tu Espíritu Santo, que seamos edificados, consolados y exhortados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice amén la iglesia. Aleluya. Y ignorar el tiempo de tu visitación, le puse al mensaje. Amén. Para poner un poco en contexto, porque le dice el Señor: dicho esto, comienza el pasaje que leímos. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor antes de narrar todo lo que está ahí? En el capítulo 19, del versículo 11 en adelante hasta el 27, el Señor les cuenta una parábola. Le cuenta la parábola de las 10 minas. Y dice que a uno dio una, a otro dio 5, a otro dio 12, a otro dio 1, y así sucesivamente. Él les encargó un trabajo que hacer. Aleluya. Porque un noble iba a ir a recibir su reino, pero los ciudadanos no lo querían. Y entonces
cuando Él regresa, pide cuentas. Aleluya. Y no va a pedir cuentas a nosotros, hermanos, de lo que hemos hecho con las minas, con los dones, con los talentos que nos ha dado. Amén. Y va a hacer juicios también por lo que no hicimos. Porque a uno le dio y dijo: Padre, Señor, tu mina ganó 10. El otro dijo: ganó 5. Y el otro dijo: no, porque tú eres hombre que recoges donde no ciegas. Y yo tuve miedo. Yo mejor lo guardé aquí, te lo tengo guardado. ¿Será que nosotros tenemos guardado algún talento? Aleluya. ¿Será que Dios nos dio algo? Dios nos dijo: te he llamado para que hagas esto, y no lo hemos hecho. Amén, hermano. ¿Será que ese talento está guardado ahí? Que no se nos vaya a ensuciar, que no se nos vaya a arruinar, que no nos lo vayan a envidiar y lo copien. Aleluya. Porque algunas veces, hermano, los talentos están en nosotros, pero no los ponemos a desarrollar porque nos da pena. Amén. O porque no queremos compromisos. Entonces, después de eso, Él siguió adelante, les contó toda esa parábola, les hizo ver las consecuencias que iban a tener sus siervos si no lo hacían. Les dice que un hombre noble iba a un país lejano a recibir un reino, deja a sus siervos encargados. Algunos son fieles, otros no. Regresa y pide cuenta. Lo que acaba de enseñarles es que el reino no vendría como ellos esperaban. Porque ellos esperaban que el reino iba a venir de inmediato. Porque como Jesús iba entrando a Jerusalén, entrando según la profecía, Él iba a ir montado en un pollino. Y ellos vieron eso y dijeron: no, pues el reino va a ser de inmediato, y se alegraron. Y Él les dijo que no iba a ser así. El reino no va a venir de inmediato, les dijo. Habrá responsabilidades personales. Es lo mismo que va a pasar cuando Él vuelva. Habrá responsabilidades personales que nosotros tenemos que decirle que no las hicimos. Aleluya. Habrá juicio. Y después de decirles todo eso, Él sigue a Jerusalén, donde sería rechazado, sería crucificado, para darles a entender, ¿verdad?, que el juicio que el reino no iba a llegar de inmediato. Y sería proclamado rey, pero no como ellos esperaban. Aleluya. Sino como una burla lo iban a hacer rey en los judíos. Y ellos ven la profecía que decía Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Al ver esto ellos, que Él les dijo: vayan a la aldea de enfrente y van a encontrar un pollino, desátenlo. Si el dueño les dice algo, ustedes díganle: el maestro lo necesita. Ellos dijeron: esta es la profecía de Zacarías 9. Y el Señor va a entrar así para derrocar a los romanos y sacarnos de esta opresión que tenemos. Y ellos se alegraron. Aleluya. Pero no entendían ellos que Él tenía que sufrir. Él ya les había dicho a ellos que Él iba a ser llevado y que lo iban a entregar en manos de los gentiles para que lo mataran. Como que se les olvidó, se les borró esa parte de la memoria y no la pudieron unir en ese momento. Entonces dice que había una gran algarabía en la ciudad cuando Él iba, que decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos se alegraron cuando trajeron el asno. Le pusieron sus mantos encima y cortaban palmas de los árboles, ramas, y las tendían para hacer una alfombra. De eso vienen las famosas alfombras. Aleluya. Que alguna vez alguno de nosotros hizo. Yo nunca
Nunca hice, pero no sé si hay alguien que haya hecho alfombra. Aleluya. Entonces dice que algunos de los fariseos querían que Jesús callara a los discípulos por aquella gritazón que decían, porque lo hacían con voces fuertes. Imagínense que ellos gritaban: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, gloria. Pero a gritos fuertes, eso haber sido un escándalo. Aleluya. Pero después, unos días después, iban a estar gritando: crucifícale, con la misma intensidad que lo hacían. Amén, hermano. Entonces dice que Jesús les dijo: si os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegaron cerca de la ciudad, Jesús lloró. ¿Se puede imaginar a usted a Jesús bajando en el asno y ponerse a pensar? Jesús vio una profecía sobre Jerusalén porque no habían entendido el tiempo que se estaba cumpliendo cuando él entraba a Jerusalén. Sus ojos estaban encubiertos, no entendían lo que Jesús les estaba tratando de decir. Y lloró al ver la ciudad destruida en visión, al ver la ciudad rodeada por los enemigos, al ver la ciudad destruida, al ver que la gente se moría de hambre. Y Jesús lloró, pero ellos no entendían. Y lo mismo está pasando ahora. Jesús llora de ver la incredulidad que hay en nosotros. Jesús llora de ver tanta injusticia en la tierra. Jesús llora de ver que no nos amamos nosotros a nosotros mismos. Nos cuesta amarnos. Aleluya. Le doy un aplauso al Señor para que ustedes se animen un poquito. Aleluya. Y entonces les dijo Jesús, él lloró porque aún lo celebraban, pero no entendían realmente quién era ni lo que traía. Y Jesús les dice: si también tú conocieses, les dijo, el tiempo, a lo menos en este tu día especial, porque ese era un día especial en Jerusalén, era un día de gloria. Y él les dice: si tan solo conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Oiga, mas ahora, les dijo, está encubierto tus ojos. Jesús al decirles lo que es para tu paz, estaba hablando de él mismo. No estaba hablando de otra paz, como los hombres dicen que van a hacer la paz. No, él estaba hablando de él mismo. Él era esa paz. Dice que paz viene del concepto hebreo shalom, que no solo significa ausencia de conflicto, sino bienestar completo. Eso era lo que traía Jesús. Un bienestar completo. Restauración con Dios. El hombre era enemigo de Dios y Jesús venía a reconciliar al hombre con Dios. Amén, hermano. Y ellos no entendían eso. Era su salvación que venía en camino, entrando a Jerusalén. Traía vida en armonía con Dios. No solo vida, en armonía con Dios. Venía Jesús entrando, pero ellos no entendieron ese tiempo. Y en algunos casos nosotros estamos sentados en una banca, en una silla, y no entendemos lo que está pasando ahora. No entendemos. Esto ocurrió un día como hoy, hace 2000 años ya casi, porque al 2033 van a ser 2000 años. Hace 2000 años casi se cumplió esta profecía, que Jesús iba a entrar en un pollino, hijo de asna, en Jerusalén. Y nosotros, hermanos, no hemos entendido todavía que Jesús entra, viene a nuestros corazones para darnos vida eterna,
para hacernos que vivamos en abundancia. Denle el aplauso al Señor. Entonces, cuando Jesús les dijo, es para tu paz, está hablando de Él mismo. Jesús es la única reconciliación con Dios. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro, dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo trae la verdadera paz, trae la reconciliación con Dios, trae la verdadera vida. Solo Jesucristo. Y nosotros debemos estar contentos por eso. Amén. Él era el Mesías prometido. Y los judíos no lo creyeron. No creyeron que el Mesías prometido. Y quizás si hubiera venido en este tiempo y estamos nosotros vivos, que ya tampoco lo creemos. Porque ahora lo creemos porque está en la Escritura. Pero si alguien sale de la nada así, hablando, haciendo señales y prodigios, ignoramos las Escrituras y hacemos como nosotros creemos. Porque lo mismo pasa. La gente le cuesta creer en Dios. Y tienen la Biblia, pero la tienen guardada. Amén, hermano. Dichosos los que sin ver creyeron, dice la palabra de Dios. Él traía salvación. Él ofrecía perdón y restauración. En otras palabras, era lo único que podía salvar, lo que podía reconciliar con Dios. Era lo único. Por eso Pedro en ese mensaje que dio en el libro de los Hechos, hermano, cuando él les habla a los judíos y les dice, nosotros no hemos hecho esto por nosotros mismos. Nosotros hemos hecho lo que el Señor nos mandó a hacer. Y en el nombre de Jesús es que hemos sanado a este hombre. Porque en ningún otro hombre hay salvación, les dice. Y entonces dijeron, hermanos israelitas, ¿y nosotros qué hacemos? Es que para tener una verdadera reconciliación con Dios tiene que haber arrepentimiento. Amén, hermano. Si usted no tiene un verdadero arrepentimiento, usted no se ha reconciliado plenamente con Dios. Usted todavía tiene cosas pendientes. Y hoy esta mañana de reconciliación. Amén, iglesia. Y entonces Él les dijo, arrepiéntanse. Porque ellos se compungieron de corazón al ver lo que Pedro les estaba diciendo. Al Cristo que ustedes mataron era la salvación, les decía Pedro. Y ellos dijeron, ¿qué hacemos entonces? Arrepiéntanse, les dijo. Para que sean borrados, oiga, borrados vuestros pecados. El arrepentimiento trae borrón. Amén, hermanos. Si usted está arrepentido por algo que hizo, ya estuvo, ya se arrepintió, ya no se recuerde más de ese pecado. Amén. Trae borrón. Y no vamos a decir y cuenta nueva. Borrón y olvídese de eso. Y ya no vuelva a pecar. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, hermano, y que cuando nos arrepentimos, entonces vienen tiempos felices. Vengan tiempos de refrigerio, les dijo. ¿Usted ha tenido algún tiempo de refrigerio, hermano? Aleluya. Una oportunidad que no fue reconocida. Dios estaba visitando a su pueblo. Era el momento de responder, pero no lo entendieron. Ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Por eso Jesús llora cuando Él va bajando hacia Jerusalén. Y no solo era emoción. Eso no solo era emoción, era dolor por el rechazo que ellos tenían. En Lucas 19, 43 y 44 dice, porque vendrán días, dijo Jesús, sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. ¿Por qué iban a venir esos días? Porque ellos lo rechazaron y no conocieron el tiempo de su visitación. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Oiga las consecuencias de no conocer el tiempo de Dios, hermano. Oiga las consecuencias que este pueblo tuvo que pasar. Cuando ellos estaban en el monte de los olivos, se le acercaron y le dijeron: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Y él les empezó a enumerar cosas. Lo primero que les dijo es que no fueran engañados. ¿Sabe que ahora, hermano, gobierna el espíritu del engaño? Porque las redes sociales son buenas, pero también son malas si usted se quiere dejar engañar. Porque ahí hay de toda clase de cosas, hermano. Hay predicadores que no son de Dios, porque están enseñando contrario a la palabra de Dios. Y nosotros nos dejamos engañar y decimos: no, es que fíjese que en la iglesia tal lo hacen así. Y verá cuánta gente va. Llegan los montones de gente porque lo hacen así. Hay una iglesia que en lo oscuro hacen como que es discoteca y así de gente. Solo por ratito se ve que la luz les ilumina y ellos gritan y bailan y brincan y saltan y hacen de todo. ¿Pero será eso de Dios? Nosotros quisiéramos que el pastor dejara que apagáramos las luces en la noche. Aleluya. Para gritar. Una vez tuvimos nosotros un concierto de jóvenes. Me arrepiento, como si me arrepintiera de mis pecados. Así yo sería perdonado por completo. Me arrepiento de los arrepentidos, hermano. De lo de verdad arrepentido haber hecho ese concierto con los jóvenes. Porque trajeron luces y las pusieron así, Y en el momento me durmieron. Qué bonito, decía yo. Y apague la luz, pastor. Y apagaron las luces. Yo le pedí perdón a Dios. Me vine a orar aquí y le dije: Señor, perdóneme de verdad. Estoy arrepentido de haber permitido semejante profanación de su santuario. Y venían unas chicas, hermano, con pantalones en el altar. Yo no estoy en contra de los pantalones. Usted póngaselos como quiera. Pero aquí, hermano, en el altar, que no dejaban nada a la imaginación. Y en ese momento yo me le quedé viendo a una así, directamente a lo que reflejaba. Y ella se dio cuenta y se fueron a cambiar. Pero ya el daño estaba. Así que eso está de moda en las iglesias ahora. De hacer como las iglesias otras hacen, hacer ellos. Aleluya. Yo no estoy en contra de la danza. Amén. Porque la Biblia dice que David danzaba en la presencia del Señor. Amén. Usted dance. Pero no me diga: pastor, queremos hacer un ministerio de danza, porque eso no existe. Entonces ya van a estar los papás, ya no van a cantar, ya no van a adorar a Dios, sino que van a estar: ay, mira cómo le hace la muchachita. Ya no van a adorar. Van a estar tomando videos, porque ahora para todo tomamos videos. Usted cualquier cosa que haga, si lo ven en la calle con otra mujer, ya salió en YouTube, en Facebook. Uno no se esconde de nadie, hermano. De las personas ya no se esconde uno, y menos de Dios. Entonces, hermano, esas cosas que están pasando ahora, nosotros no las entendemos. Y despertemos, iglesia. La Biblia dice: despiértate tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén, dele la gloria al Señor. De los días que Jesús está hablando es de la destrucción que hubo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese año, hermano, Jerusalén fue rodeada. Tanto que las personas se comían unos a otros, porque el hambre era intensa.
Y todo eso lo vio Jesús cuando él bajaba de Jerusalén y lloró con dolor. Le dolía eso, que ellos no habían conocido el tiempo de su visitación. ¿Cómo no le dolerá ahora al Señor Jesús que Él ya viene pronto y la iglesia todavía está en el paganismo? Porque la iglesia está en el paganismo, hermano. Aleluya. Hace lo mismo que hace el mundo. Le aseguro que no salen en la procesión, pero salen a ver. A la orilla de las calles, en las puertas de la casa, están viendo la procesión que pasó. Ay, no, pero nosotros no vamos a eso. Mire, pero está viendo. Es una iglesia pagana. Aleluya. Pero usted no lo hace, ¿verdad? Obviamente. Hubo gran sufrimiento en Jerusalén que Jesús lo vio hasta el colmo. Y la ciudad fue destruida. Por eso les dijo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra. Eso estaba viendo Jesús. Y lo estaba viendo para un corto tiempo, no era un largo tiempo, como nos dio la oportunidad a nosotros, que ya han pasado casi 2000 años. Algunos dicen más de 2000 años, pero no. En el 2033 se cumplirán los 2000 años de que pasaron estas cosas. Y a nosotros nos dieron esa grande oportunidad que ha pasado mucho tiempo. Pero a estos hermanos de Jerusalén, 70 años les dieron. Y Jesús lo estaba viendo. Fue un cumplimiento literal. Jesús lo dice claramente al final del versículo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, preparémonos porque Jesús viene pronto. Amén, dele aplauso al Señor. Jesús visitó a su pueblo. Dios visitó a su pueblo en la persona de Jesús, pero ellos no lo conocieron. Él era el Mesías, traía la paz que ellos esperaban, pero no como ellos creían. Él era su paz. Él venía a reconciliar al hombre con Dios. Y no solo a los israelitas, a todo el mundo. Amén, hermano. Pero lo rechazaron. Entonces, hermano, nosotros podemos estar cerca de Jesús y no entender lo que está pasando. Aleluya. Podemos estar en la iglesia y no entendemos lo que está pasando porque salimos y pecamos. Ya no peque, hermano. No mienta. La hermana Margarita dijo el viernes que los mentirosos, dijo, ¿verdad? No se iban a ir al reino de los cielos. Hermano, no mintamos por cosas sencillas. Amén. Si no quiere venir a la iglesia, no mienta, solo diga: no quise ir, pastor, me dormí. Pero de verdad se durmió, no a propósito. Porque si usted se duerme a propósito para no venir, ya es mentira que me digan: me dormí. Porque se durmió a propósito, se tomó una diazepam. Aleluya. Pero no miente, hermano, porque Dios lo está viendo y todos los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces no ignoremos el tiempo que estamos viviendo, como este pueblo de Israel ignoró el tiempo de la visitación de Jesús. Lo rechazaron. Nosotros, hermano, tenemos prioridades y no es Dios. Aleluya. Tenemos prioridades. El viernes se hablaron 2 temas. En resumen, era definir las prioridades de los 2 temas. De con quién estamos. No seamos como Esaú, hermano.
que por un plato de comida, oiga hermano, no se pudo sostener el hambre este muchacho, hermano. No le importó, menospreció la primogenitura, le puso un valor insignificante y dijo: esto para qué me va a servir a mí, yo ya me voy a morir, agárratela. Y Jacob le dijo: júramelo. Jacob no era tonto, hermano. Jacob no le dijo: vaya pues, está bien, aquí está la comida. No, júramelo. Un juramento no se podía deshacer en aquel entonces. No como ahora: te lo juro por mi mamá, que se muera mi mamá, dicen. Que se muera mi niño, dicen las mujeres. Yo guarde, hermano. Juran por todo, hermano. Juran por Dios, juran por el cielo, juran por su mamá, por su papá, por los hijos y por sus nietos. En aquel entonces un juramento no necesitaba decir por Dios: te lo juro, le dijo Esaú. Estaba diciéndole: pongo a Dios de testigo en que tú y yo ahora te estoy cediendo la primogenitura. Eso es el juramento. Aleluya. Entonces, usted no jura por eso, ¿eh? La multitud gritaba: Hosana, Hosana al hijo de David. Bendito el rey. Gloria en las alturas, decía. Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero días después gritaban: crucifícale, porque no llenó las expectativas. Así pasa ahora. Jesús no llena las expectativas de nosotros. Porque decimos: pero si yo voy a la iglesia, y eso, más de algunos lo dicen, yo voy a la iglesia y mire cómo estoy. Pobre, todos los días tengo que andar viendo quién me presta un peso para desayunarme. O porque no tengo para el pasaje. O porque no tengo para pagar el recibo. O porque no tengo para pagar la casa. Oiga, hermano, nos quejamos. No cumple Jesús las expectativas de nosotros. En cualquier cosa lo echamos de menos. Menospreciamos el tiempo de su visitación. Se puede hablar con la boca, pero no entender con el corazón. Igualito a Israel. Este pueblo con la boca me honra, pero con el corazón me desprecia. Se puede seguir a Jesús por emoción, no por convicción. No basta emocionarse con Dios, hay que conocerlo de verdad. Las emociones en el Señor no cuentan. Amén, iglesia. Muchos rechazan a Jesús hoy porque no cumple con todo lo que ellos quieren. Dios también está visitándonos ahora. Dios también está visitándonos ahora. Ellos rechazaron a Jesús y tuvieron consecuencias. Todos aquellos que de alguna manera estén priorizando sus cosas antes que a Dios, también van a tener consecuencias. Estos días se presta para que la iglesia no vaya mucho a la iglesia, porque están las playas de primer lugar. Y el hombre, hermano, el hombre le vende tanta publicidad, el mundo le vende tanta publicidad, que uno no hay a dónde ir. Porque en la publicidad sale que hay un lugar que están inaugurando, bonito, hermano, vamos a ir. Hay otro lugar que está en tal parte, vamos a ir. Hay otro lugar, y en todas partes está priorizando, pero no prioriza venir a la iglesia primero. Dele el aplauso al Señor. No prioriza. Entonces, Jesús les anunció destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque rechazaron la paz, la salvación y al mismo Dios. Amén. Rechazaron la paz, la salvación y al mismo Mesías que venía enviado para ellos. Amén. Pedro les dijo, cuando
cuando han hecho una doctrina de eso, de que arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús, han hecho una doctrina y por eso llaman solo Jesús. Lo que Pedro les está diciendo a ellos es: arrepiéntanse. Y si creen en Jesús, bien pueden bautizarse. Eso es lo que está diciendo Pedro. No está diciendo bautícense en Jesús, porque Dios no va a cambiar sus normas, sus patrones y sus preceptos, no los va a cambiar. Cuando Jesús dijo bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así se debe hacer. Pero Pedro dijo: los que creen en Jesús pueden bautizarse. No dijo bautícense en el nombre de Jesús. Eso dice la Reina Valera, pero en el original dice: los que creen en Jesús pueden bautizarse. Porque para los judíos era importante que creyeran en Jesús, pero ellos lo rechazaron. La gracia es una oportunidad que no podemos ignorar. Aquel entonces llegó Jesús a visitarlos para traerles paz. En este entonces Él nos ha dado la gracia. Y si nosotros ignoramos esa gracia y hacemos de ella algo libertinaje, entonces vamos a tener las consecuencias que dice la palabra de Dios. E irán al lago de fuego, dice. En aquel entonces les dijo: Jerusalén será destruida. Ahora dice: irán al lago de fuego junto con el falso profeta, el anticristo y el dragón, la serpiente antigua, que es el mismo diablo. Ahí irán a parar todos aquellos que despreciaron la gracia. Qué feo eso. Da tristeza decirlo, pero afiancemos la gracia, porque todavía está fluyendo. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Padre,